Mi nombre es Patricia Mayali Robledo Pérez, curso sexto semestre de la carrera de abogado y a continuación explico el capítulo 9 de Derecho Civil, que es contratos. El contrato de compra de esperanza es aquel por virtud del cual una persona llamada vendedor se obliga a entregar a otra llamada comprador una cosa futura sobre los frutos que produce la cosa, a cambio de un precio en dinero, tomando para sí el riesgo de que tales objetos no llegaren a existir o en su caso que la cosa no produzca la cantidad prevista. Las características de este contrato es que es principal, ya que no depende de otro para subsistir, es bilateral, ya que genera derechos y obligaciones para ambas partes, es oneroso, ya que genera provechos y gravámenes, es aleatorio, ya que no se sabe cuál será el fin exacto, es consensual en oposición al real, ya que no tienes que entregar la cosa como tal en ese momento, y es consensual en oposición al formal, porque no requiere de alguna legalidad para que esté escrito, para que sea válido, y puede ser también formal. Los elementos de existencia de este contrato es el consentimiento y el objeto. El consentimiento, que es el acuerdo de voluntades que hay entre ambas partes para generar este contrato, y el objeto, que lo que se tiene como fin. Los elementos de validez son la capacidad, que es que sean mayores de edad los contratantes, y el pleno uso de sus facultades mentales para contratar. Ausencia de vicios. Este contrato tiene que tener licitud completamente en el objeto y tiene que tener forma. La naturaleza jurídica de este contrato es la modalidad de la compraventa, y pues el régimen jurídico de este contrato se rige por el título respectivo a la compraventa. El contrato de fianza. El contrato de fianza es un contrato de garantía personal por el cual una persona llamada fiador se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Las partes de este contrato es el acreedor, que es la persona beneficiada con el contrato, el deudor, que es la persona que debe solicitar la apresuración de dicho acto jurídico, el fiador, que es la persona que se hace responsable de que el deudor principal cumpla la obligación a su cargo. Las características de este contrato son que es accesorio porque depende de otra obligación entre el deudor y el acreedor. Es unilateral, ya que solo el fiador se obliga en favor del acreedor. Es bilateral cuando existe una remuneración a cambio para el acreedor. Es oneroso, ya que sí genera provechos y gravámenes, porque el acreedor da contraprestación por el compromiso que éste asume. Es gratuito cuando el fiador no recibe ninguna contraprestación, por la que pues debe contraer o pagar en caso de que el deudor no lo haga. Y es consensual en oposición al formal, ya que no requiere de formalidad, a excepción de los casos de la fianza legal judicial otorgada en póliza. Este contrato es de garantía, ya que la finalidad de este contrato es asegurar el cumplimiento de una obligación en caso de que el deudor no lo haga. Las clases de este contrato es que es legal, es aquella impuesta por la ley con la finalidad de garantizar una obligación. Es judicial, porque aquella se impone mediante una providencia dictada por un órgano jurisdiccional. Es convencional, porque se otorga por voluntad de las partes, y es gratuita. Cuando el fiador no recibe ninguna retribución por otorgarla. Es onerosa por la virtud en la cual el acreedor no recibe una prestación o una retribución por prestarla, y civil cuando se considera pues que es una fianza civil, conforme al artículo 2811. Y esta es mercantil también por las compañías afianzadoras. Los elementos de existencia y de validez de este contrato son el de consentimiento, que es el acuerdo de voluntades entre el afianzador y el acreedor,
el objeto, que puede ser directo o indirecto. El directo consiste en la obligación subsidiaria que contrae el fiador y que se traduce a pagar al deudor, si éste lo hace. Y a su vez consiste en la obligación de dar que asume el fiador referente al pago de la cosa debida. Los elementos de validez son el contrato de fianza, las reglas generales de los contratos, por lo que aquí solo se exponen algunas. La capacidad la de validez, que el contratante tiene que tener capacidad, o sea, ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales para contratar. Y como se señaló ya con anterioridad, no requiere de alguna formalidad. Las obligaciones del fiador son el beneficio del orden, tiene que tener beneficio de exclusión y beneficio de división. Y los efectos del deudor o sus obligaciones es pagar la cantidad garantizada, asegurar la cantidad comprometida y pagar por lo convenido al fiador. La extinción de este contrato es por quita, por remisión de deudas, por confusión, por extinción de la obligación principal, por vencimiento de plazo y por caducidad. El acreedor, los sujetos de este son el acreedor, el deudor y el fiador. Creo que ya lo había mencionado. El contrato de prenda. El contrato de prenda es aquel por el cual una persona llamada deudor, prendiario, constituye el derecho real sobre un bien mueble en favor de otra persona llamada prendario, para que éste garantice que en caso del incumplimiento de las obligaciones que contraen en el contrato principal, se le pagará con el fin para